Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar una vez más en nombre de la ley. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares y muchas gracias al licenciado Nicolás Maluf, notario público del Estado de México y vicepresidente centro del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Muchas gracias, notario público Nicolás Maluf, por habernos recibido en esta ocasión para platicar de temas muy interesantes, pero además muy importantes para todos nosotros en cuestiones que afectan nuestra vida familiar, nuestra vida más relacionada con nuestros seres queridos y con la circunstancia de nosotros mismos, que es la tutela cautelar. Muchas gracias, Nicolás. Al contrario, muchas gracias a ti por permitirnos estar en tu programa muy importante, y al Colegio Nacional del Notariado Mexicano por habernos recibido en este programa y estar así en contacto con tu público. Muchas gracias. Nicolás, hemos platicado en muchas ocasiones, tú y yo y con otros colegas tuyos, notarios, sobre esta figura que relativamente es novedosa en el derecho mexicano, es propiamente de este milenio tan breve que está ahora, tan recién comenzado, que es la tutela cautelar. ¿Nos podrías explicar en qué consiste la tutela cautelar y en qué se distingue de otro tipo de tutelas que han existido desde la antigua Roma y mucho antes quizá? Con todo gusto. La tutela cautelar efectivamente es de recién legislación, está en la Ciudad de México legislada a partir del año 2007, por ejemplo en el Estado de México a partir del año 2002, y se vuelve reciente por la calidad de vida que estamos llevando ya los mexicanos, las expectativas de vida, en expectativas de vida de la mujer es de 77 años ya en el país y de los hombres 72 años, y esto ha provocado que también por el tiempo que dura el ser humano haya posibilidades de caer en una incapacidad. Sí. Y la tutela cautelar justamente es el instrumento por el cual una persona mayor de edad con plena capacidad puede designar a tutores y tutores sustitutos para el caso en que lleguemos a caer en una incapacidad a través del tiempo. Pensemos en el Alzheimer, por ejemplo, o demencia senil, que ya en la gente adulta puede caer en este tipo de trastornos, y nos conlleva a pensar en la actualidad qué haríamos en el caso de que lleguemos a estar en una incapacidad. Un accidente traumático, vascular, etc. Claro, entrar en coma o algo. Entonces surge con motivo la tutela cautelar con motivo de estas necesidades. Y es eso, es la facultad que uno tiene de designar a quién va a cuidar de uno y de nuestro patrimonio, que lo va a administrar para el caso de caer en una incapacidad. Es decir, yo previendo la posible eventualidad de caer en una incapacidad, designo a un tutor que será quien se haga cargo de mí, me cuidará, desde luego si él lo acepta, ¿verdad? Claro. Para que tome decisiones que yo no podría tomar respecto de mi propia persona. Efectivamente, y lo interesante además es que uno puede decidir cómo quiere que lo traten a uno cuando caiga en un estado de incapacidad, cómo quieren que administren sus bienes, o el tipo de salud, cómo queremos manejar las cuestiones médicas también, que es lo interesante. ¿Tendría que ser la misma persona la que manejara, digamos, mis cuestiones médicas, mis cuidados, y otra persona manejara mis bienes? Es decir, considerando que tuvieran distintas aptitudes para una cosa u otra. Por regla general se nombra a un solo tutor, sin embargo no estamos, podemos hacerlo como bien dices, podemos nombrar a un tutor para el caso del cuidado de nuestra persona y otro tutor para el caso de la administración de nuestros bienes, está permitido. Y que también no es malo hacerlo, dependiendo de nuestras características especiales. Correcto. ¿Estos tutores cautelares tienen que ser necesariamente familiares o pueden ser personas ajenas a mi familia? Por fortuna puede ser cualquier persona. Uno, como está en plena capacidad, puede designar algún familiar, claro, es viable, o podemos designar a una persona que no sea nuestro familiar también. Tenemos esa posibilidad. Hay esa posibilidad. Es correcto. Y no entran en conflicto con los familiares.
No, porque uno en plenas facultades decide quién para uno sería el mejor, ¿no? Sí. No hay problema tampoco con los familiares, vale, si es viable poder designar a cualquier persona, familiar o no. Y esto no tiene tampoco que ver con las cuestiones hereditarias, ni a quién designo herederos, ni nada por el estilo, ¿verdad? Efectivamente, si en vida hicimos nuestro testamento, si siendo capaces hicimos nuestro testamento, aunque después entremos a una incapacidad, el testamento no se anula, sigue estando como estaba, ya no podría ser un nuevo testamento porque no tengo capacidad, no hay capacidad, pero el día que fallezca mis herederos adquirirán los bienes. El tutor en realidad es nada más nuestro representante, el que va a cuidar de nuestra persona y de nuestros bienes mientras estemos incapaces, y el día que fallezcamos ya se abrirá la sucesión y terminará el cargo de tutor. ¿Estos tutores rinden cuentas? Sí, como cualquier persona que maneja la administración de bienes ajenos, tienen obligación de rendir cuentas. ¿Y a quién se la rinde? Se la rinde normalmente a un curador, que también se puede designar. Hay legislaciones, que ahorita platicamos de ese tema, donde se puede designar también al curador, a la persona que va a cuidar, a vigilar al tutor que está actuando bien. Y también hay instituciones cautelares que también pueden ejercer una especie de curatela. Es correcto. Sí. Puedo designar una institución de ese tipo. Así es. Para que sea quien reciba los informes y las cuentas que rinda el tutor. Es correcto. Y aquí no sé si valga la pena aprovechar, ya que estamos hablando de la tutela. La tutela, me gustaría decirle al público para que no haya confusiones, es una materia local, es decir, cada estado de la República Mexicana tiene su propia legislación respecto de la tutela. Sí. Hay tutelas, hay estados de la República que manejan la tutela cautelar y hay estados que no la manejan. Inclusive hay estados que lo denominan de diferente manera, aunque prevén la figura, la llaman distinto. Por ejemplo, en la Ciudad de México se llama tutela cautelar, en el Estado de México y en el Estado de Hidalgo se llama tutela voluntaria, en Morelos tiene otro tipo, de la tutela preventiva. Pero es lo mismo. Y hay entidades, por ejemplo, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, que manejan la tutela se llama tutela de autodesignación. Autodesignación. Ahora bien, con esto me provocas, como siempre nos sucede a nosotros los abogados, inquietudes derivadas. Hay entidades, hay estados de la República en donde no existe esta figura, me dices, y otros donde sí. Correcto. ¿Qué sucedería si yo vivo en un estado donde no? Ponme un ejemplo de estado donde claro, no. Veracruz, por ejemplo. Veracruz. Que no la prevé. Yo vivo en Jalapa. Pero me interesa este tipo de figura, etc. ¿Puedo venir a México y recurrir a un notario de la Ciudad de México o del Estado de México o de los muchos estados donde sí hay y ahí otorgar mi voluntad? Interesantísima la pregunta. Aquí inclusive hay un poquito de conflicto en cuanto a si sí se puede o no se puede. A mi juicio, hablo por mí, no por todo el notariado, en este caso en particular, porque es un tema que tiene varias aristas, a mi juicio no sería viable poder ir a otro estado a otorgarlo. Vamos a ver, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que cualquier acto válidamente creado en un estado es reconocido en los demás. Así es. Sin embargo, esto no es potestativo. No es potestativo. Es obligatorio para todos los estados. Es correcto. Sin embargo, en tratándose de cuestiones familiares, como es de orden público, se lo deja a los estados su regulación. Y obviamente si yo tengo mi domicilio en la Ciudad de México, por ejemplo, estaría cometiendo un fraude a la ley si me voy a otra entidad a hacer un acto que ahí sí se permita y en mi estado no. Por ejemplo, el caso de Veracruz. Si yo vivo en Jalapa y me quiero ir al Estado de México para otorgar este tipo de tutela voluntaria, estaría yendo en contra de la ley. Entonces, a mi juicio, no podemos, a la persona, la legislación le aplica al lugar donde tiene su domicilio. Si yo me cambio de domicilio y vivo ya en el Estado de México, podría otorgar mi tutela cautelar, no obstante después me cambie de domicilio. Pero si no tengo mi domicilio en ese estado, no podría aplicar la ley de otro estado para otorgarla. Es decir, el domicilio del otorgante. El domicilio del otorgante sería lo adecuado. Aunque el domicilio del tutor fuera Ciudad de México. Eso sí, no pasa nada. El tutor puede vivir donde sea. Sí. Si en el estado en donde yo otorgo mi instrumento, si en el estado donde otorgo mi instrumento sí tengo facultades para hacer la tutela cautelar, pueda nombrar a cualquier tutor independientemente de dónde vive este tutor. Correcto. Lo que no puedo hacer es
si yo vivo en Jalapa, irme a otro estado a otorgar la tutela cautelar. Correcto. Ahora bien, te la complico al revés. Yo vivo en la Ciudad de México, pero y aquí vive el tutor o donde tú quieras y mandes, aquí otorgo la tutela cautelar, designo al tutor cautelar, y resulta que la incapacidad me sobreviene en Veracruz y tiene que ejercerla allá. Puede ejercerla, ¿verdad? Sin ningún problema. En ese caso, como el lugar en donde se otorgó la tutela cautelar era mi domicilio, después, si sobreviene mi incapacidad teniendo ya un domicilio en otra entidad, no habría problema. Es correcto. Porque podría haber necesidad de que fuera yo trasladado para atención a diversas partes de la República. O que cambie de residencia. O del extranjero. O que cambie de residencia, vaya a otro estado de la República, ya viva después en Veracruz. Pero cuando otorgué el acto jurídico, vivía en la Ciudad de México. Así es. Correcto. Así es. ¿Qué requisitos se necesitan para otorgar este tipo de...? Dependerá de cada estado, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, necesariamente tiene que otorgarse ante notario público. Así es. Cumpliríamos las mismas formalidades que para otorgar un testamento. Esa tutela cautelar puede ser también revocable en cualquier momento y tendríamos que ir con el notario y expresar nuestra voluntad ante él. Y tiene que contener por lo menos la tutela cautelar, ese instrumento, las especificaciones de cómo quiero ser tratado médicamente y en cuestiones de salud y qué retribución va a tener el tutor. Por lo menos esas dos características debe de contener, además de las que yo quisiera poner, como es cómo quiero que se administren mis bienes o algunas particularidades también. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con el notario público Nicolás Maluf. Continuamos con nuestra interesante plática sobre tutela cautelar con Nicolás Maluf. Ahora, ¿y qué finalidades tuvo o qué motivos, como lo llamamos, tuvo el legislador para establecer estas figuras? O te lo pregunto de otra manera. En los estados donde no existe la figura o en las personas que no lo han otorgado, ¿qué sucede con ellos si caen en una incapacidad? ¿Quién entra en funciones? ¿Quién se hace cargo de ellos? ¿El que tiene buen corazón o hay obligaciones legales o qué sucede? Aquí platicábamos, la tutela, hay varios tipos de tutela. Está la tutela cautelar, que es de la que hemos estado platicando, pero también existe la tutela testamentaria, la tutela legítima y la tutela dativa. Eso básicamente en toda la República existe. Entonces, cuando no existe, por ejemplo, una tutela cautelar, entrará la tutela legítima. La tutela legítima es aquella en la cual la ley decide, la ley dice quién, a falta de mi voluntad, va a ejercer el cargo de tutor. Por ejemplo, una pareja, esposos, que entra en incapacidad uno de ellos, si no se especificó una tutela cautelar, la ley dice que la cónyuge, el esposo o la esposa, la que sea capaz, será por ley la que ejerce la tutela del marido o de la mujer. Es correcto. Y a falta de estas personas, entra ya la tutela dativa. Si ya no existen las personas, ya no viven las personas que la ley determina que nos tienen que cuidar, entonces entra la tutela dativa en donde el juez decidirá quién cuidará de nosotros. ¿Y cuál es la costumbre en este caso, o la discusión de ley? ¿A quién se la da el juez? ¿A un hijo, al Ministerio Público, a la beneficencia? ¿A quién? Aquí el problema justamente es ese, por eso es muy importante la figura de la tutela cautelar a mi juicio, porque nosotros mismos vamos a decidir, y no va a decidir una persona distinta, que es el juez. La práctica es, el juez tendrá que decidir, pero si no tiene familiares cercanos va a ser muy difícil para el juez saber quién quiere que se nombre, no conoce nuestro entorno personal. Entonces existen obviamente personas que están sujetas
a ser nombradas como tutores por el mismo Poder Judicial. Existen ya personas que se dedican a ello, que han pasado ciertas pruebas y todo, en algunos estados de la República. Casi tutores profesionales. Son tutores profesionales, efectivamente. Así es. El tutor, desde luego, en todos los casos tiene derecho a una remuneración, ¿verdad? Tiene derecho a una remuneración y tiene obligación de rendir cuentas también, siempre por manejar dinero ajeno. Es correcto. Igual que sucede con los albaceas, que tendrían derecho a una remuneración, ¿verdad? Y es un poquito la intención también de dar a conocer esta figura para que la gente opte por hacer su tutela cautelar y decida quién quiere que lo cuide en un futuro. ¿Qué mejor que la persona, estando en plenas facultades, decida quién va a querer que administre sus bienes y quién va a querer que lo cuide? Y no sea una persona que no conozca el entorno familiar. Ahora, la aceptación se hace en el momento de otorgamiento o se hace en el momento en que se realiza la condición de aplicación de la tutela. Hasta en tanto entre la incapacidad, se llevará un procedimiento para que se le reconozca la incapacidad. En ese procedimiento judicial en donde se reconoce que la persona es incapaz, se llama al tutor que en el orden corresponda y él ahí en ese momento lo aceptará o se excusará si es que tiene algún motivo para excusarse. Puede desde luego el otorgante señalar una prelación, una lista de tutores si uno no acepta o si uno ya no puede ejercerla o si ya no vive incluso, ¿no? Efectivamente, sí, y vale la pena hacerlo. Entonces vale la pena que haya suplentes, un tutor, ¿verdad? Y tutores sustitutos para el caso que uno no pueda, efectivamente. En caso que uno no pueda o no quiera o no esté en capacidad. O esté incapaz, exactamente. O ya haya muerto. O ya haya muerto, claro. O ya haya muerto. Así es, así es. Entonces, ¿y quiénes se pueden oponer al ejercicio de esa? Es decir, ¿qué familiares? ¿Alguna autoridad? ¿Quién se podría oponer en estos casos? En realidad nadie, es decir, si yo estoy en pleno uso de mis facultades, yo puedo decidir libremente quién quiero que sea mi tutor para el caso que llegue a tener una incapacidad. No hay una obligación por ley de nombrar a alguien en particular, me lo deja a mi libre albedrío, entonces nadie podría oponerse a ello. Y no se afectan derechos adquiridos de nadie. Así es, no hay ningún problema. Nadie puede sentirse porque estamos con un derecho superior, ¿verdad? Para ejercer la tutela, ¿verdad? Es correcto, no hay obligación de llamar a alguien en particular. Podemos disponer libremente, que esa es una de las ventajas en el derecho mexicano. Esa es una de las ventajas. Como en el testamento, que uno puede designar a quien uno quiera, ¿no? Cumpliendo nada más con ciertas cuestiones de alimentos, pero uno puede designar a cualquier persona, no hay obligación de designar a alguien. Lo mismo en la tutela, podemos decidir libremente quién va a cuidar de nosotros. Como en muchos casos he preguntado y en este también pregunto, ¿es esto muy prohibitivo en materia de honorarios para no, en realidad quien lo desee, o es algo accesible, está al alcance, vamos? En realidad es muy accesible. Muy accesible. Porque no entran aquí juegos de impuestos y derechos que haya que recaudar por parte del notario. Hay figuras jurídicas que implica que el notario recaude impuestos que van para el Estado o para la Federación y eso encarece un poquito el trámite, se siente que encarece el trámite. Que porque no son honorarios del notario. Que no son necesariamente honorarios, son impuestos y derechos que recauda el notario que lo entrega a las autoridades. En este caso en particular no genera impuestos esta operación. Como en el testamento. Como en la cuestión del testamento. Que no se genera. Entonces básicamente es una cuestión muy parecida a lo que costaría un testamento, lo que se cobra por hacer un instrumento en el cual se contenga la disposición de la tutela cautelar. Entonces estaría más o menos al alcance de cualquiera. Sin ningún problema, efectivamente. Y es algo que, si bien es cierto, no es muy común en la actualidad de llevar a cabo, vale la pena hacer un poquito de conciencia y prever cuestiones de futuro. Es decir, es como un seguro de vida, nada nos cuesta, es muy bajo el costo, vale la pena hacer este tipo de instrumentos para prever alguna contingencia futura. Esperemos nunca estar en un estado de interdicción, nunca perder la capacidad, pero si nos llega a pasar, pues qué mejor que nosotros mismos decidamos cómo vamos a administrar los bienes y quién nos va a cuidar en esos momentos. Claro, sí, en estos casos, por regla general, y lo hemos comentado también tú y yo, el casado o la casada sienten que la cuestión está resuelta porque el cónyuge, la pareja, compañero, se hace cargo de él, ¿verdad? En el caso de una incapacidad, lo cuida, lo protege, lo ayuda. El problema comienza con el solitario, es decir, con el viudo, la viuda,
el divorciado, la divorciada, el soltero, la soltera. Es decir, los que no tienen la suposición de que alguien va a ver por ellos, ¿verdad? Efectivamente. Los cuidados, ¿verdad? Así es. Y además no podemos asegurar en realidad que nuestra pareja va a estar bien en el momento en que tengamos una incapacidad o que va a vivir en ese momento. Entonces, ¿qué mejor que prever esas situaciones? Efectivamente, en México sobre todo, la familia es un núcleo muy importante y efectivamente el matrimonio también y la pareja, y coincidimos en que nuestra pareja seguramente nos cuidará si nos llega a pasar. ¿Podría yo imponer esa condición? Es decir, mi tutor será fulano si mi esposa ya no vive. Yo puedo poner en mi tutela cautelar que nombro como tutriz en primer lugar a mi mujer. Ajá. Claro, será ella la que en primer lugar lo ejerza. O sea, puedo yo decidir. Recordemos que la tutela legítima es cuando no tenemos una tutela cautelar. Pero nosotros podemos decidir que nuestra propia esposa sea nuestra tutriz en primer lugar. A falta de ella, tal vez alguno de mis hijos. Perfecto. O alguna persona que aunque no sea pariente... fallecimiento, etcétera, de ella, será fulano o efectivamente, si ella llega a fallecer o si ella entra también en un estado de incapacidad, entonces que sea alguien más la persona que me represente, que sea mi tutor. Bueno, te lo sigo complicando, déjame complicártelas para que lo veamos con mayor claridad. Claro. Designo a mi esposa. Entra en funciones perfectamente, pero después ella cae también en incapacidad. ¿Quién tiene derecho aquí a nombrar? Es decir, yo puedo nombrarle a ella de entrada un sustituto o ella tendría que nombrarme un sustituto. Ok. Aquí es muy interesante la pregunta. ¿Quién va a designar quiénes van a ser nuestros tutores? Somos nosotros mismos en la tutela cautelar. Nadie más. Nadie más. Entonces yo voy a decir quién me va a cuidar. Pondría en primer lugar a mi esposa, en el caso que estamos platicando, como tutriz en primer lugar. Y puedo poner que para el caso de que ella, o sea, puedo poner una sustitución, que para el caso de que ella no acepte, se excuse del cargo, llegue a estar después en un estado de incapacidad o llegue a fallecer, entrará el sustituto. Aunque ya haya asumido el cargo. Aunque ya haya asumido el cargo. Entonces, válidamente sería ella en primer lugar. Si ella llega a morir y yo sigo vivo con esta incapacidad, entraría la sustitución, no obstante, ella ya hubiera aceptado antes. No pasa nada. Bueno, pues qué buena explicación nos has dado. Te agradecemos mucho a Nicolás Maluf, vicepresidente centro del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y notario público del Estado de México. Muchas gracias, Nicolás, por haber estado muchas gracias con a ti, nosotros, verdad, habernos siempre permitido visitarte. Gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares y habernos acompañado. Nos veremos en la próxima.